de Zacarías, los primeros 6 versículos es un llamado al arrepentimiento, un llamado a regresar a Dios. Y estos primeros 6 versos es la introducción a todo el libro. Y lo que casi está enfatizando es que el requisito de una relación de pacto, de fe y obediencia, esa es la base del pacto que Dios había entablado con su pueblo, deben de estar basado en un continuo arrepentimiento. Ya que el ser humano, el pueblo, no es perfecto, para poder ser obediente a su Dios y crecer en esa fe, tenía que vivir o tener la necesidad de vivir en arrepentimiento, en reconocimiento de que dependían totalmente de Dios. ¿Okay? Y la palabra de Dios acá habla que es segura y permanente. Este es un tema que se habla en Isaías 45:23 o 55:11. Y la manera como cada generación responde a Dios es personal. O sea, yo no puedo, como mi padre viva su fe, yo no puedo agarrarme de eso para decir entonces yo soy justa y salva. Yo debo de dar respuesta a Dios, ¿ok? Depende de mí. Porque estamos hablando de un estilo de vida personal. Y según esto va a determinar bendición o juicio, como se ha mencionado en Deuteronomio 27 al 29. Ok, estos primeros 7, comenzando con el versículo 7, que no vamos a ir, lo vamos a dejar hasta la próxima semana. Estas 8 visiones y sus interpretaciones hablan de la literatura apocalíptica. ¿Cuáles son los elementos de la literatura apocalíptica? Bueno, menciona ángeles, ¿okay? Menciona colores, animales y números. Esto es muy común en las visiones de la lectura apocalíptica, ¿okay? Y aparecen en estos 4 caballos de colores, 4 carros de colores, 4 jinetes. Ok. Miren entonces cómo Dios habla a Zacarías, que es que recuerda todo, hijo de Berequías. Que ya les di el linaje sacerdotal que venía Berequías, el padre de Zacarías. Se nos dice la fecha, más o menos en el año 520-519, ¿ok? Dependiendo si uno usa, si ustedes preguntan por qué el cambio de fechas, porque depende de qué calendario se esté usando. Si uno usa el calendario babilónico, cambia la fecha. Ellos no tenían un calendario universal como nosotros tenemos, que estamos en diciembre, en todo el mundo, es esta fecha. Bueno, en aquellos tiempos los pueblos tenían su propio calendario. Entonces, dependiendo de qué calendario se está usando, las fechas cambian. Entonces, si usan el calendario de Siria o babilónico o hebreo, cambian las fechas. Entonces, por eso nosotros tenemos que decir aproximadamente. ¿Ok? Si se está usando el calendario de Siria o babilónico. ¿Okay? Pero los judíos habían regresado a Palestina por un espacio de 18 años. No todos regresaron el mismo año. Tardaron más o menos un espacio de 18 años. Y todo eso fue lo que más o menos se gastó para poder empezar la reconstrucción del templo, que se empezó con Selbazar y que no se concluyó bajo Zorobabel. Ok, vino palabra del Señor. Eso es muy interesante porque la paciencia y la misericordia de Dios, ok, es determinado, la paciencia y la misericordia de Dios es determinado en el profeta mismo, en el mensaje que va a dar el profeta. O sea, ¿cómo sabe el pueblo de Dios que tiene un Dios misericordioso? Porque está levantando un profeta para que hable por él. Porque hay mensaje. Dios no está callado. Dios no está en silencio. ¿Ok? Y nuevamente Dios a través de su palabra, la Biblia, cada vez que la Biblia está siendo expuesta, es Dios hablando. O sea, Dios desea una relación obediente, personal, con su pueblo, con las personas que han dado fe a Él. ¿Okay? Y esta frase es característico de Ezequiel y Jeremías, ¿okay? Que vino palabra del Señor. Ahora, ¿cómo comunicó Dios este mensaje? En visiones apocalípticas, ¿cómo fue? Ajá. Ok, Dios se revela a sus criaturas
cooperando con ellas. ¿Okay? Dios no tira un manuscrito del cielo, cae un rollo y lee, este es mi mensaje. Que Dios se manifiesta usando a sus mismas criaturas. ¿Okay? Y acá va a usar a Zacarías y va a darles estas visiones apocalípticas. ¿Okay? Ese va a ser el mensaje. O sea, eso a través de un sueño, ¿no? Él le está hablando, el ángel de Jehová a Zacarías, él está durmiendo y él le está diciendo todas estas cosas en el sueño. ¿Es así? No. Ahí vamos a ir, ahí vamos a ver. Sí. Entonces miren el mensaje, la palabra de Dios vino y versículo 2 dice, el Señor se enojó mucho con vuestros padres. Habla sobre el enojo de Dios. ¿Ok? Estuvo muy enojado, es la idea. Y claro, Dios no es humano, pero usa nuestro lenguaje para darnos a entender cómo Él se siente, ¿no? Para poder entender cómo Él se siente. Y acá vemos a un Dios tan personal, no es un Dios apático, indiferente, un Dios tan personal que reacciona con la manera como el ser humano se porta, cómo el ser humano responde a Él. ¿Ok? Los antecedentes del pueblo, ¿ok? Cómo había vivido el pueblo de Dios, los padres cómo habían vivido en rebeldía. Así dice el Señor de los ejércitos. Se usa Señor de los ejércitos como 50 veces en Zacarías. Es una frase muy común acá en Zacarías. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios da? Y ahí lo dice. Volveos. ¿Ok? Versículo 3 y 6. Y este es un retorno de los ídolos y un retorno a Dios. Es lo que Isaías 31, 6 y 7 hace. Es la conversión espiritual. Dios siempre toma la iniciativa en el arrepentimiento humano. ¿Okay? Es Dios el que toma la iniciativa. Jeremías 31, 18, Lamentaciones 5, 21. Sin embargo, Dios quiere que el ser humano le responda a Él en fe. ¿Okay? Y ahí está nuestra voluntad humana, se puede decir así. Dios inicia el arrepentimiento, o sea, da facilidad para que el ser humano venga a tener comunión con Él, pero el ser humano siempre tiene que responder sí, con fe o no, rechazo. ¿Okay? Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre eso. Ok, ahora, ya que estamos hablando del pueblo de Israel y no de un pueblo pagano, este es el pueblo del pacto de Dios. ¿Okay? Ese es el contexto. Y a su propio pueblo le está diciendo que se reconcilie con él, que regrese a él. Es la idea de un esposo que ha sido abandonado por su esposa, como hemos estudiado en Oseas, y le está pidiendo regresemos juntos. O sea, ya ha habido una relación de antes. No estamos hablando de un pueblo que nunca conocía ni escuchaba a Dios, no, un pueblo que ya tenía historia con Dios y Dios toma la iniciativa en ir y buscar a su pueblo y le dice, te perdono, ¿quieres estar conmigo? Entonces la mujer representada en el pueblo tiene que responder sí, te amo, me has hecho falta, perdóname, he sido una ingrata, o no. No reconoce su falta. O no te quiero fuera de mi vida. Pero Dios siempre toma la iniciativa. Esa es la idea de la reconciliación que hemos estado estudiando en Oseas. Ok, vamos a terminar ya. La Biblia habla de ambos, que Dios predetermina, es soberano, y que Dios ha dado el libre albedrío para que la persona responda. No vamos a hablar de eso hoy porque es un tema largo, pero hay muchos pasajes de la Biblia, quizá la próxima semana podemos hablar un poquito sobre eso, para poder no confundirnos, pero son ambos bíblicos, ¿ok? Ambos son bíblicos, la Biblia enseña ambos, y no podemos hablar uno sin sacar el otro. Okay. El arrepentimiento es un requisito del pacto, ese es el requisito de Dios. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Es tener tristeza? ¿Es tener remordimiento? Okay. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, el arrepentimiento es cambio de obras, y en el Nuevo Testamento es cambio de conducta, ¿no? Y en el Nuevo Testamento es cambio de mente. Pero ambos es el arrepentimiento. El arrepentimiento es yo cambio mi forma de pensar de acuerdo a Dios y cambio mi manera de actuar. Total, ¿no? Es arrepentimiento, no solamente una emoción.
Ok, sí. ¿Y contra quién han pecado? Entonces, ¿a quién está llamando Dios al arrepentimiento? Al pueblo. ¿Al pueblo? ¿A quién? ¿A que vayan al templo? ¿A quién? A él, posiblemente. A él. Dice a mí. ¿Ven ahí? ¿Hacia quién? Pues Hacia él. vamos a ver. Hacia él. Él está hablando hacia él, que vuelvan a él, que sean restaurados a él. No estamos hablando aún de una religión acá, sino de una relación. ¿Ok? Menciona a los antiguos profetas que Dios había usado para hablarles. ¿Ok? Y dice que se regresen o que vuelvan, que dejen que, que dejen sus malos caminos y sus malas obras. Y esto es una alusión a los profetas. Los profetas antes, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, hablaron que el pueblo deje estas malas obras, estos malos caminos, que rechacen los ídolos de la idolatría, ¿sí? Y que regresen a Dios, ¿no? Es la idea. Malos caminos, malas obras. Este es un estilo de vida. No podemos separarlo de la fe cristiana. La fe cristiana es creer, es enseñanza, es actuar, es obrar, es vivir, es todo. No podemos decir que la fe cristiana solamente es creer y ahí termina. Es todo, porque algunas denominaciones enfatizan uno y sacan a lo otro. Y caemos en error entonces, ¿ok? Es la idea. Juan el Bautista vino y dio el mismo mensaje de arrepentimiento, de convertirse de sus malos caminos al pueblo de Dios. Pero acá Dios dice que no sigan el ejemplo de sus padres, que no se arrepintieron, hicieron malos caminos y no escucharon, no hicieron caso. ¿Ven ahí lo que dice? No hagan como vuestros padres, o sea, no sigan el ejemplo de vuestros padres. ¿Dónde están ellos? Exacto. ¿Y dónde están ellos? Han sido por su frialdad, ellos han sido enjuiciados por su apatía, por su idolatría. ¿Y dónde están? En cambio, son perecederos. En cambio, Dios es eterno y su palabra y su plan sigue siendo eterno. Entonces, regresemos a Él, ¿no? Que el pueblo regrese a Él. Ahora, menciona en el versículo 6 qué es lo que sí vive para siempre, qué es lo que sí es La eterno. palabra de Dios. Las verdades reveladas de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios es Ok, se menciona, mira, la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos, versículo 8, los mandamientos, el temor de Dios, el juicio del Señor, y todo esto son requisitos del pacto, ¿ok? Son diferentes términos que se usa, exacto, pero son llamados a que regresen a Él y a que regresen a prestar atención a estas palabras que fueron puestas por sus profetas. Se le dice que los profetas son sus siervos, que así es como se menciona, que ellos en un sentido trataron de cazar a sus padres, trataron de advertirles a sus padres, pero sus padres no escucharon. Ok, sino que conforme a sus caminos perecieron. Miren el versículo, terminamos con el versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios le dio conforme a sus caminos y a sus obras. El libro de Lamentaciones es el libro que Jeremías escribe durante cuando viene Nabucodonosor y destruye Jerusalén. Y los exilia. Y los exilia. Cada generación, cada persona debe responder a Dios. Y el peligro es de hacer de Dios una tradición, una religión, una estructura. Donde seguimos pautas, pero no hay esencia, no hay pasión por Él. En eso cayó Israel, por eso se ensegó, ¿no? Se ensegueció. Los padres después acá se arrepintieron, pero ya habían pasado por juicio, ya habían regresado a Jerusalén, ya habían pasado por Babilonia. Sí, Hugo, vas a decir algo. ¿Tú piensas que Jerusalén, la gente piensa, porque con todo lo que leemos es paciente,
paciente y forgiveness, Perdona, sí. So, a veces pensamos que porque Él es paciente y nos perdona que podemos Hacer lo que nos da la gana y ensuciarnos en su después palabra y decir, en su nombre. no, vamos a componerlo. ¿Sabes cómo es? Es paciente Sí, con la ira de Dios. pero si nosotros mismos nos enojamos Sí. cuando quebrantan un contrato, un pacto que hemos hecho, si nosotros mismos nos enojamos cuando le damos todo a nuestros hijos, por ejemplo, crecen, son adultos y se vuelven ingratos y no nos reconocen. ¿Cuánto dolor causa en el corazón de un padre y una madre? O si nosotros mismos, si nuestra pareja, nuestro esposo nos saca la vuelta o nuestra esposa nos es infiel, no una vez, pero múltiples veces. ¿Cómo nos sentimos? Esas emociones que sentimos, eso es lo que Dios está tratando de comunicar, que es lo que Él siente cuando su pueblo le desobedece. No una vez, pero continuo. Y el creyente, Dios entiende nuestras limitaciones y nuestros errores, y es por eso que le dio a Israel el sistema de sacrificios. Cuando Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí, en Éxodo 20, después de darle la ley, vemos que Dios instituye el tabernáculo y el sistema de sacrificios. Y uno dice, ¿pero por qué Dios le da el tabernáculo de sacrificio? Porque sabía que su pueblo iba a pecar. De nuevo. Entonces, para hacer propiciación, para sustituir por sus pecados, Dios dice, entiendo que mi pueblo va a fallar, pero lo que yo quiero es que vivan en fidelidad a mí, que aunque fallen, sigan siendo fieles a mí, que reconozcan su pecado ofreciendo sacrificios, celebrando esta fiesta, reconociendo su unidad, pero que nunca dejen de reconocer que me necesitan y que sean fieles a mí, porque en el día que ellos se olviden de mí, entonces ya ni el sistema de sacrificio va a hacerles recordar, porque se van a orgullecer, y eso es lo que sucedió en tiempo de los profetas. Entonces, nosotros en 1 Juan capítulo 2 dice que tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros continuamente ante Dios, y no es la Virgen de María, no es la Virgencita de Guadalupe, no, dice que Jesucristo el justo, el único mediador, dice Pablo a Timoteo, entre Dios y los hombres, ningún santo. Okay, ningún santo y ninguna virgen está ahí más que Jesucristo, el único que murió, que es el hombre Dios, intercediendo por sus hijos. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos dio de su justicia, aunque Dios nos perdonó, Él sabe que en esta carne y en esta vida somos débiles. Y Él requiere que nosotros seamos fieles a Él, que a pesar de que caigamos y pequemos, que seamos fieles a Él y regresemos, y no que vivamos en pecado. Porque cuando vivimos en pecado y tratamos de excusarnos diciendo, pero yo soy religioso, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo hago obras misioneras, y justifico mi orgullo, mi ansiedad, mi pecado, mi maldad en mí, por todo lo que hago, entonces soy igual que Israel. Y Dios dice, juicio, castigo, al que yo amo, yo castigo. Sí, porque entre otras cosas, ayer cuando regresamos de la iglesia, yo estaba revisando. Según el libro de Juan, la primera epístola de Juan, nosotros si le obedecemos a Él y guardamos su palabra, entonces eso es un freno para no vivir un estilo de vida de pecado. No para que no caigamos, porque dice, porque si pecamos, ¿no? Dice, y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, la Biblia entiende, Dios entiende y nos presenta a través de su palabra de que vamos a caer como creyentes. Pero ese caer no va a ser un continuo pecar, porque cuando estamos en un continuo pecar, entonces debemos de cuestionar nuestra fe. Porque la idea es crecer, es madurar. No que vamos a ser perfectos, pero vamos hacia la santidad, alcanzar ese premio, ¿no? Que el pastor mencionó ayer sobre la carrera. Prosigo a la meta. Filipenses, Timoteo, habla que consideramos todo esto como pérdida para ganar a Cristo, conocer de su amor. Entonces, cuanto más leo la palabra, más medito en ella, más entiendo en qué Dios quiere que yo sea obediente a Él. Y cuanto más hago caso, eso va a servir como freno, como repelente a un estilo de vida de pecado. O sea, menos voy a pecar. Si yo entiendo o tengo la maña de mentir,
porque no sé, vengo de un mundo de abogados o porque soy negociante y cogí esa maña, soy negociante y tengo que mentir porque es parte del negocio, agrandar las cosas, vender las cosas, ¿no? Pero vengo a los caminos del Señor. ¿Y qué hago con esta maña? El Señor me confronta a través de su palabra que no debo de mentir, sino que tengo que ser honesta en mi trato, justa en mi trato. Entonces yo confieso ese pecado y a través de la palabra digo, Señor, tú en mí vas a habilitarme para no mentir, no vivir un estilo de vida de mentir. Quizás de vez en cuando caiga y mienta. Uy, metí la pata, allá va mi carne. Pero estoy hincada ante Dios diciendo, perdóname, Señor, confesando mis pecados hasta que Él me libre de ese hábito. Y así entonces sucesivamente, ¿no? Vamos ganando terreno a la carne y Dios va transformando nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, todo porque estamos viviendo en obediencia a Él. En la casa, en el trabajo, en la calle, cuando manejo, si antes le daba el dedo al que me pasaba, ¿ustedes me entienden? O le gritaba, le hacía recordar de su madre o de su generación, ahora puedo controlarme. Pero eso no es que hice 500 clases de yoga y 500 horas de meditación. Ese es el poder de Dios que me ha ayudado a mí a entender que tengo que tener autocontrol de mí, ¿no? Y ejemplos así que uno puede dar en crianza, en relaciones uno con otros, en cómo trato a mi esposo. Si antes lo maltrataba, abusaba de él, le decía unas cuantas cosas, ahora sé honrarlo con mis labios, etcétera. Entonces es Dios trabajando a través de su Espíritu Santo, porque el templo de Dios, como dijo Hugo al principio, somos nosotros. Dios ha decidido hacer su morada dentro del creyente, como pueblo, en corporación e individualmente, ¿no? Ahí vamos.